¿Cómo están? Bienvenidos al video de interpolación de Hermite. En este video realizaré un ejercicio para hacer el cálculo de una función de la que no tenemos la expresión, pero sí los datos. Tenemos tres datos y vamos a hacer una interpolación. Vamos a construir un polinomio de interpolación, pero usando el método de Hermite. Como ustedes sabrán y recordarán, para el método de Hermite necesitamos los valores de x, los valores de f de x y los valores de la derivada en cada uno de esos puntos, derivada de la función. Entonces, bueno, voy a empezar a hacer cálculos. Ya tengo aquí una matriz para el cálculo de interpolación de Hermite previamente preparada. Y como recordarán, lo único que necesitamos antes de empezar a hacer cálculos es colocar en las columnas de donde normalmente para diferencias divididas de Newton colocamos la x y la f de x. Ahora vamos a hacer simplemente un cambio de nombre de la variable que se va a llamar z y obviamente f de z, pero con la regla de que cada uno de los valores de x lo vamos a duplicar y obviamente pues su función también. Entonces vamos a repetir cada uno de los valores dos veces. Para la primera x tenemos 1.3 y 1.3, ahora va a ser z0 y z1. Para x1, 1.6 dos veces, ahora sería z2 y z3. Y para x2, que es 1.9, esto sería z4 y z5, ¿ok? Y la tabla la vamos a manejar como manejamos las tablas para construir los polinomios con diferencias divididas de Newton. Lo que vamos a hacer entonces es que en la columna de primeras diferencias divididas vamos a intercalar los valores de la derivada con los valores de las diferencias divididas calculadas con fórmula. Porque si usáramos estos dos datos que son iguales tratando de utilizar la fórmula de diferencias divididas nos daría una división entre cero. Y sabemos que la derivada es un cálculo aproximado a la primera diferencia dividida de Newton tomando dos datos. Entonces, simplemente vamos a empezar colocando en el primer cuadro donde iría la primera diferencia dividida, vamos a colocar la derivada de la función en ese punto, en 1.3. Por lo tanto, aquí nos corresponde un menos 0.522. Menos 0.522. Y vamos a intercalar esos valores porque, pues obviamente, como se darán cuenta, si aquí están repetidos, cada dos renglones no podemos utilizar la fórmula de diferencias, vamos a colocar las derivadas. Entonces, la derivada que corresponde a 1.6, en este caso es menos 0.57. Para este ejemplo, previamente preparado, voy a utilizar solamente redondeo a 3 cifras decimales por el espacio que tengo disponible. Y finalmente, para 1.9 la derivada es menos 0.581. Ok, para las demás celdas de la matriz, ahora sí vamos a utilizar la fórmula de diferencias divididas. Esa fórmula es la que ustedes ya conocen para primeras diferencias divididas, considerando estos dos puntos, el 1.3 y el 1.6, de abscisas 1.3 y 1.6, vamos a hacer la diferencia entre ordenadas y dividirlo entre la diferencia de abscisas, que es la fórmula que ustedes ya conocen. Por lo tanto, aquí tendríamos un 0.455 menos 0.62 y eso lo vamos a dividir entre la diferencia entre 1.6 y 1.3, que es 0.3. El resultado en este caso es menos 0.55. Y vamos a repetir el mismo proceso con la misma fórmula para la celda que nos queda libre todavía, que sería la diferencia dividida primera entre estos dos valores. Entonces, lo que tengo es 0.282 menos 0.455 dividido entre 0.3, que es la diferencia entre estos dos valores, lo cual me da un resultado de menos 0.577. Ok, ahora vamos a pasar a la columna de las segundas diferencias divididas. A partir de esa columna, todo lo demás ya va a ser exactamente igual a como se manejó con el método de diferencias divididas de Newton.
Entonces simplemente vamos a ir llenando celdas hasta llegar a la última celda de esta matriz utilizando esa fórmula. Como estamos en segundas diferencias, vamos a sacar la diferencia entre las dos primeras, dividiendo entre la diferencia entre sus x respectivas, en este caso z. Entonces, observen, es menos 0.55 menos 0.522 y el resultado lo vamos a dividir entre la diferencia entre estos dos valores, 1.6 menos 1.3, que es 0.3, y el resultado es menos 0.093. Y así vamos a continuar. De hecho, voy a ir corroborando mis valores para tratar de no arrastrar un valor equivocado. Entonces, ahora vamos a hacer la diferencia entre estos dos. Recuerden que son las diferencias divididas que tenemos más cercanas a la celda en la que vamos a calcular. Menos 0.57 más 0.55, porque es menos menos, entre 0.3. El resultado en este caso es menos 0.067. Menos 0.067. ¿Es correcto? Vamos con la celda de abajo. La diferencia entre estos dos, menos 0.577 menos 0.57 entre la diferencia entre 1.9 y 1.6. El resultado es 0.87. 0.87. Creo que aquí ya cometí un error. A ver, voy a corroborar mi resultado. Menos 0.577 menos 0.57 dividido entre 0.3. Sí, tenía un error. El resultado de hecho es negativo, menos 0.023. Menos 0.023. ¿Ok? Y por último, menos 0.581 menos 0.577 dividido entre 1.9 menos 1.6. El resultado es menos 0.013. Menos 0.013. Ok, vamos con la siguiente columna. Aplicamos otra vez exactamente la misma fórmula que la de diferencias divididas, pero ahora vamos con terceras diferencias divididas. Entonces sería, para esta celda, la diferencia entre estas dos, entre la diferencia, ahora vamos a separar cada 4 valores, ¿sí? Vamos a considerar ahora la diferencia entre 1.6 y 1.3, luego entre 1.9 y 1.3 y luego entre 1.9 y 1.6 conforme vamos bajando en esa columna. Por lo tanto, la primera es menos 0.067 menos 0.093 dividido entre 1.6 menos 1.3, que es 0.3. El resultado es 0.087. 0.087 para terceras diferencias, muy bien. Continuamos hacia abajo, me voy a ir un poquito más rápido. Menos 0.023 menos 0.067 entre 1.9 menos 1.3, ahí es 0.6. Entre 0.6 y el resultado es 0.073. 0.073. De acuerdo. La de abajo ahora es menos 0.013 menos 0.023 dividido entre la diferencia entre 1.9 y 1.6, que es 0.3, y ese resultado es 0.033.
0.033. Déjenme simplemente corroborar ese dato porque lo veo un poquito raro. Vamos a ver. Menos 0.013 menos 0.023 entre 0.3. 0.033. ¿Es correcto? Ok, ahora continuamos. La siguiente columna, ahora será la diferencia entre estos dos, entre la diferencia, ahora cada 5 valores, ¿sí? La diferencia entre 1.9 y 1.3, y la que sigue sería entre 1.9 y 1.3, que en ambos casos es 0.6. Entonces, para la de arriba tenemos 0.073 menos 0.087 dividido entre 0.6. El resultado es menos 0.023. Y para la de abajo, 0.033 menos 0.073 dividido entre 0.6. Nuestro resultado es menos 0.067. Y ya para terminar, la última celda a llenar, la diferencia entre estas dos, menos 0.067 menos 0.023 dividido entre la diferencia, ahora ya sería entre los extremos, 1.9 menos 1.3, que es 0.6.